Repito entonces, el nombre de esta predicación es Pablo, privilegiado apóstol a los gentiles, y nuestro texto se encuentra en Efesios capítulo 3, versos 1 al 13, leemos en el nombre del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son mi gloria. Oremos antes de continuar. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú puedas dirigirnos a través de ella esta mañana y que esta porción bíblica represente para cada uno de nosotros un alimento, Señor, espiritual, un desafío al cual podamos atender de la mejor manera que nos sea posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Todo el pasaje que acabamos de leer, estos 13 versículos, en el texto griego conforman una sola oración, ¿sí? Una sola oración de una vez. Y da la impresión que Pablo iba a iniciar una oración por los efesios, como la oración que vimos antes, pero ahora esta es una oración, digamos, escrita en favor de los efesios, pero Pablo se detiene, hace un paréntesis y expone entonces lo que se considera la sesión más personal en la epístola. Habla mucho de su ministerio. La pregunta que se hacen los estudiosos de la Biblia, ¿por qué Pablo hace esto? De aparentemente iniciar una oración escrita, pero detenerse. Y yo les decía que, sin olvidar la inspiración de la Escritura como base fundamental, Pablo vio la necesidad de abordar esto que nosotros vamos a ver esta mañana, principalmente por dos razones, ¿no? Para que esta oración que él estaba por escribir encontrara un mejor efecto en sus destinatarios, que tuviesen más revelación, por así decirlo, para recibirla de mejor forma, y además, de manera clara, para confirmar la autoridad apostólica que Pablo tenía. Esas son dos razones que me parecen bastante lógicas dentro del texto. Y obviamente nuestro texto de esta mañana está íntimamente relacionado, vinculado con lo que nosotros vimos en el capítulo 2 recientemente, y nosotros tenemos que tener en cuenta esta relación cercana que vamos a ir viendo conforme avanzamos esta mañana. El primer punto de nuestra predicación es el ministerio de Pablo y el misterio revelado. ¿Okay? El ministerio de Pablo y el misterio revelado entre los versículos 1 al 6. Dice el verso 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. Dice, lo primero que dice el texto, por esta causa. Tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál causa? La que nosotros vimos hace 15 días, que los gentiles somos ahora en Cristo, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios y un edificio santo para Dios. Como veremos posteriormente, Pablo estaba preso por dar a conocer el Evangelio a los gentiles. Los gentiles, recordemos, son todas esas personas que no eran judías. Y esta epístola fue escrita, ¿no?, por Pablo estando preso en Roma. Es llamativo que él dice que no es preso de Roma, no es preso del César, no es preso de Nerón, no es preso por causa de los judíos, sino que dice que es
prisionero de Cristo. ¿Se da cuenta? Prisionero de Cristo. Y él estaba en una prisión domiciliaria. Y bueno, muchas veces nosotros pensamos que Pablo estaba relajado allí, pero una de las cosas que me llamó la atención en el estudio que pude realizar es que Pablo estaba encadenado, hermano. Estaba encadenado. Hay dos posturas. Unos que dicen que tenía una cadena en la muñeca con un soldado siempre, y otro que dicen que tenía una cadena en cada muñeca. Es decir, por muñeca tenía un soldado. Y eso lo tenía que tener siempre en esta prisión domiciliaria. Y si él quería salir, tenía que salir también acompañado por estos guardias, por estos soldados romanos. Por lo tanto, no es como que estuviese con tanta libertad como nosotros muchas veces imaginamos. Y Pablo llega a cumplir entre el tiempo que estuvo en Cesarea, 2 años, y se dice que en Roma 3, usted suma, ¿no? 5 años en esta condición de estar preso. Y así todo, él dice ahora, yo soy prisionero de Cristo Jesús. ¿Qué estaba esperando Pablo? Él aguardaba la oportunidad, dice un autor, de defenderse ante la autoridad máxima romana, el César. Estaba allí debido a su propia apelación, y eso lo encontramos en Hechos 25, 10 al 12. Lo que más le importaba a Pablo no era su propia reputación, ¿no? Sino que él había llevado el evangelio a los gentiles, no por haber hecho ningún delito en contra Roma, sino por este hecho, por haber llevado el evangelio a aquellos que eran gentiles. Traducciones más dinámicas de la Biblia traducen esto como estoy preso porque sirvo a Cristo. Estoy preso porque sirvo a Cristo. Pablo entendía muy bien sus circunstancias. Las circunstancias no eran accidentales, sino que habían sido orquestadas por Dios. Estaba en prisión por causa de Cristo y por causa de su evangelio. Lo segundo que este versículo nos da a entender es que hay un sentido terrenal también o ministerial en las palabras de Pablo. Él dice, por amor a ustedes los gentiles. Y esto fue literal. ¿Por qué Pablo estaba en Roma? Por predicarle a los gentiles. Y ahí tenemos que remontarnos nosotros a Hechos, capítulo 21, verso 28. Esta fue la acusación o cómo los judíos se acercaron a Pablo para tomarle preso. Dice, gritando, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra este pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Le habían acusado de llevar a Trófimo, un gentil, al templo, lo cual era falso. Pero esa era la acusación. Y cuando avanzamos un poco más, en Hechos capítulo 22, versos 20 al 22, dice, cuando se derramaba la sangre, ahí está Pablo dando su discurso, ¿no? Explicándole a estos hombres, a estos judíos que estaban ahí reunidos, su testimonio. Y solamente saqué esta parte. En ese testimonio llega a esta parte, dice, cuando derramaba la sangre de su testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, hablando del Señor Jesucristo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Pablo había hecho un discurso previo, pero cuando llega la palabra gentiles, mire la reacción que tuvieron los judíos. La multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Es decir, apenas escuchan la palabra gentiles en el discurso, los judíos agotaron su paciencia, la animadversión de los judíos en contra de los gentiles era evidente, pero Pablo, hermanos, estaba dispuesto a asumir su ministerio, estaba dispuesto a ser fiel al Señor, así lo llevaran a la cárcel, estaba dispuesto a ser fiel hasta las últimas consecuencias. De hecho, dice Warren Wiersbe, si Pablo hubiera cedido con su mensaje, hubiera fomentado que los prejuicios egoístas de los judíos decayesen y probablemente hubiese sido liberado. Pero Pablo permaneció firme al mensaje del Evangelio, permaneció firme a la responsabilidad ministerial que tenía de llevar el Evangelio al pueblo gentil. Pablo entonces, iglesia, estaba en esta situación, preso en Roma por predicar a pueblos no judíos. Pablo amaba a su Señor y como amaba a su Señor, amaba también a su iglesia. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos esta mañana es, ¿cuál es la mayor muestra de amor? ¿Cuál es el mayor bien que Pablo podía expresar a los gentiles? Entregarles el Evangelio.
entregarles el Evangelio. No llegamos nosotros a experimentar prisiones al modo de Pablo, ¿no? Pero sí dificultades de distinta índole en el camino del Señor. Y creo, iglesia, que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta cómo Pablo se comportó en este sentido. Y también nosotros comportarnos de manera similar. Que nuestras prisiones, entre comillas, no sean nuestras justificaciones. Pablo no utilizó la prisión para callarse, no, él continuó. Que nuestras justificaciones no sean la causa para no predicar el Evangelio, para no servir en la iglesia. Porque si nosotros esperamos las mejores condiciones, puede que estas condiciones nunca se den. Debes saber, amado hermano, que aún desde la prisión Dios puede hacer lo imposible y usarte para su gloria. Aún desde la prisión Dios puede hacer lo imposible y utilizarte para su gloria, como lo hizo con el apóstol Pablo. Debemos estar en la condición de perder para ganar. Pablo estuvo dispuesto a perder para ganar. Él perdió su libertad por ganar a los gentiles. La pregunta para nosotros esta mañana es: ¿qué estás dispuesto a perder tú por la causa del Evangelio? Dinero, amistades, trabajos, bienes materiales. Si es por el avance del Evangelio, deberíamos nosotros no escatimar. Y ¿sabe? Eso no lo vamos a hacer de manera artificial o impositiva. Lo que necesitamos es que nuestro entendimiento sea renovado por la palabra. No estamos a la altura de Pablo, tampoco tenemos, tal vez alguien dirá, grandes conocimientos teológicos. Y me acordaba de las palabras de Spurgeon, dijo: si sabes estas dos cosas, que tú eres un pecador y que Cristo es el Salvador, eres lo suficientemente erudito para ir al cielo. ¿Usted sabe estas dos cosas? Que tú eres un pecador y que Jesucristo, bien digo, es el Salvador. Eres lo suficientemente erudito para ir al cielo y eres también lo suficientemente erudito para compartir el Evangelio con otras personas. Dice el verso 2, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por amor a ustedes. Aquí, cuando el apóstol escribe, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios, no es que esté poniendo en duda que los efesios habían oído, sino más bien es una expresión que podría entenderse mejor de esta manera. Puesto que habéis oído, ¿verdad? Puesto que habéis oído, ¿verdad? Ellos habían oído esto sobre la dispensación, o la palabra dispensación también puede ser traducida como administración. La administración de la gracia que le fue dada a Pablo. ¿De qué manera la recibió? Dice el texto, verso 3, por revelación. Pablo, apóstol a los gentiles, recibió esta administración de la gracia por revelación. Encontramos varios pasajes que nos hablan de la revelación que Pablo recibió por parte de Dios. Solamente quiero mencionar dos. Gálatas 1, versos 11 al 12. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre o según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Pablo no lo aprendió de los otros apóstoles, ¿sí? No lo recibió de hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Revelación que empezó muy temprano, camino a Damasco, ¿se acuerda? A Jesucristo le salió al frente, a Pablo le salió el Señor Jesucristo resucitado. Luego, en Gálatas capítulo 1, verso 15 al 17, dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Ahí dicen muchos también que Pablo pudo haber recibido revelación de Dios y regresé otra vez a Damasco. El punto es, hermanos, que este y otros pasajes muestran que Pablo recibió revelación de Dios de manera directa y esta revelación tiene relación, esta revelación tiene relación con lo que nosotros estamos viendo esta mañana. Dice que me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. En predicaciones anteriores dijimos lo que era misterio, no sé si usted se acuerda. No es algo enigmático, no es algo oscuro, no es algo secreto.
no es algo como que nosotros tenemos que averiguar como si fuésemos una especie de detectives, sino que misterio es básicamente algo que Dios no había revelado hasta ese momento y que ahora Él lo revela. ¿Se lo quiso revelar a quién? Al apóstol Pablo. Y también dice el texto, como antes les escribí brevemente. Algunos piensan que está haciendo alusión a otra epístola que escribió a los Efesios. Esa es una conjetura demasiado en el aire, podríamos decir. Pero en la misma epístola vemos que él utiliza la palabra misterio en Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vale decir, Pablo usa la palabra misterio aquí, en Efesios 1:9, de manera más amplia, como dijimos en su oportunidad, para hablar del gobierno cósmico de Cristo. Dice el texto, reunir todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Pero ahora, en el versículo de Efesios capítulo 3, verso 3, nos habla del misterio en términos más específicos, de la aceptación de todo tipo de nacionalidades como miembros de la familia de Dios, en virtud de la obra de gracia del Señor Jesucristo. Ese es el misterio, aquí de manera específica, que el Señor Jesucristo, o en Cristo, ya no hay gentiles, ya no hay judíos, ya no hay griegos, no hay esclavos, libres, mujer ni hombre, sino que todos somos aceptados en la familia de Dios, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Esta verdad, este misterio nunca fue mostrado de manera tan clara, incluso en los profetas del Antiguo Testamento, hasta el momento en que lo reciben los apóstoles. Esta era sin duda la gran verdad que el apóstol Pablo estaba dando a conocer, que Dios llamaría a los gentiles a la salvación por la fe en Cristo. Dice un comentarista, este misterio consiste en la incorporación al mismo cuerpo a los gentiles junto a los judíos, como coherederos en Cristo, por medio de la iglesia. Verdad que Pablo ahora proclama, esta verdad que fue escondida en el tiempo pasado, hasta ahora se está dando a conocer. Pablo fue testigo de primera mano de este hecho histórico y espiritual. El verso 4 dice, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. La verdad de Dios, incluida esta, tiene que ser, dice el texto, comprendida. De hecho, aquí se utiliza la palabra en vista de lo cual leyendo. Les pido que apaguen ese celular, por favor. ¿Ah? ¿Sale ahí de los parlantes? Alguna falla entonces ahí. Bueno, continuamos. Les decía que es clara que la comprensión, ¿no? La comprensión de este misterio, dice Pablo, leyendo, ¿no? Podrán comprender mi comprensión del misterio. Y yo cuando pensaba en esto, porque alguien podría mal entenderlo, dice leyendo, ¿no? Y no quiere decir que las personas que no saben leer no van a poder entender la verdad de Dios. Sería casi como decir, para ir al cielo tienes que saber leer. E incluso busqué el dato, y en la época del Nuevo Testamento el porcentaje de alfabetización era muy bajo. Los que sabían leer eran entre un 10 y un 15% de la población. Y esta no era una habilidad común. La mayoría de las personas dependían de la tradición oral y de la memorización. Por otro lado, recordemos que las cartas fueron escritas para ser leídas en la congregación. Por lo tanto, probablemente había un hermano que leía y los demás escuchaban. Pero eso no quita la verdad de la comprensión. Esta verdad espiritual que antes era un misterio, no había sido revelada, debía ser comprendida por los efesios, los gentiles de la época, y por supuesto también por nosotros. Debemos, hermanos, esforzarnos por comprender lo mejor que sea posible la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene misterios como este. Me acordé otra vez en Mateo capítulo 13, verso 18 al 19. ¿Qué pasa cuando nosotros no damos tiempo a la comprensión de la palabra del Señor?
Mateo 13, verso 18 al 19, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Se da cuenta? El que no la entiende es sujeto de que la semilla de la palabra sea arrebatada. Y una aplicación para nosotros hoy, aunque resulte insistente y hasta majadero, participe de cada oportunidad de enseñanza que esta iglesia le brinda, hermano. Porque precisamente lo que buscamos es que usted comprenda, o más bien que nosotros todos comprendamos mejor la palabra del Señor. Porque sin comprensión de la verdad espiritual, usted no podrá llegar a vivir la verdad espiritual. ¿Sí? Usted debe comprender la verdad para llegar a vivir según esa verdad. El verso 5 dice que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto del misterio de Dios no se dio a conocer nunca antes de la manera. Solo habían ciertos atisbos de esta realidad cuando Dios llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y otros pasajes más en el Antiguo Testamento que lo muestran. Pero de ninguna forma se podía entender que eso iba a ser en la nueva realidad de la iglesia de Cristo, donde iban a convivir gentiles y judíos, ¿sí? Eso era absolutamente algo que a nadie se le pasó por la cabeza. Las otras generaciones, los hijos de los hombres, es decir, la humanidad completa, nunca había llegado a esta revelación que fue dada en un tiempo específico a través de hombres, como decíamos en su oportunidad, los apóstoles y profetas por el Espíritu, de quien Pablo era uno de ellos. Dice un comentarista: estos últimos apóstoles y profetas constituyeron la columna de la iglesia del primer siglo y fueron los próceres del avance misionero. Los apóstoles fueron aquellos que habían estado con Jesús, que habían visto al Cristo resucitado, fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió al mundo con el Evangelio. Los profetas fueron creyentes en Cristo que, aunque no fuesen testigos de su muerte y resurrección, habían sido capacitados por el Espíritu para proclamar la palabra de Dios. Fueron los predicadores de la iglesia primitiva. Pablo les da el calificativo de santos, refiriéndose a la condición de estar apartados o consagrados para el servicio de Dios. De esta manera, el apóstol refleja un elevado concepto de los siervos de Dios. Les decía antes entonces que esto fue revelado a estos hombres, a este grupo específico de hombres, como dijimos hace algunas semanas, un oficio, un ministerio ya no necesario en la vida de la iglesia. Ahora, la iglesia como un organismo donde iban a convivir judíos y gentiles, ambos reconciliados entre sí, lo vimos también anteriormente, ambos reconciliados entre sí y también ambos reconciliados con Dios. Esta verdad nunca se había dado a conocer antes. Dice John Stott: esta unión completa de judíos, gentiles y Cristo es radicalmente nueva, y Dios se lo reveló a Pablo, venciendo así el arraigado prejuicio judío. Y ahora el verso 6 nos dice de manera clara cuál es este misterio. Verso 6. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igual de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Este verso 6 lo podemos mirar como una condensación, un resumen de lo que nosotros vimos en el capítulo 2. Solo para recordar, capítulo 2, verso 14 y 16. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. ¿Se da cuenta? De ambos pueblos, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Esa misma idea que se vuelve a repetir acá, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. La muerte del Señor Jesucristo es la que pone fin a esta enemistad entre el pueblo judío y el gentil. Los reconcilia a su vez a ambos pueblos con Dios. Y ese es el misterio del cual el apóstol nos está hablando en el texto bíblico.
¿Cuál es la promesa mediante el Evangelio? La entrada de los gentiles, es decir, también nosotros, a la familia de Dios. Somos parte de un mismo cuerpo. Recuerda el contexto original, eso no se había visto nunca antes, donde gentiles y judíos pudiesen compartir en una asamblea. Eso era absolutamente impensado para el contexto original. Y somos participantes de las promesas de Cristo. Bueno, esas promesas de Cristo podríamos verlas en amplios y en muchos textos, pero veámoslo aquí, en Efesios 2, capítulo 12 al 13. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Es decir, de lo que estábamos originalmente excluidos, ahora somos parte. Somos parte de la ciudadanía de Israel, somos parte del pacto de la promesa, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos Dios, ahora tenemos a Dios en nuestras vidas. Ese es el primer punto de nuestra predicación. Y el segundo, ministro por la gracia de Dios, entre los versos 7 al 9. Dice, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. La palabra ministro aquí es diáconos. Y como quizás usted sabe, diáconos es servidor. Es servidor. Dice Pablo que él es servidor conforme a la gracia de Dios. Primero a los Corintios 15:10 nos da una buena perspectiva de cómo Pablo veía su ministerio. Estaba arraigado en la gracia. La razón del ministerio de Pablo, el motivo que lo hacía ser y funcionar, no era otra cosa que la gracia del Señor. Y aquí entonces es categórico al decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se da cuenta? Pablo no se atribuye méritos, sino que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo era un hombre muy capaz. Pablo fue un hombre muy instruido, a los pies de un sabio de la época, Gamaliel. Tenía credenciales, podríamos decir, hoy en día, tenía capacidades, tenía currículum, pero él fue hecho ministro no en base a estas capacidades. Pablo, iglesia, no es la explicación final de su ministerio. Es Dios mismo según su gracia. ¿Y sabe qué? Esto fue precisamente lo que hizo efectivo el ministerio del apóstol Pablo. Que no era por sus capacidades, sino era la gracia de Dios a través de él. Y aquí tenemos que recordar lo siguiente, todos y cada uno de nosotros tenemos un ministerio, tenemos un don que Dios nos ha dado. Todos y cada uno de nosotros somos siervos del Evangelio, hemos sido adornados por la gracia del Señor, al menos con un don, como dice 1 de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, si tú eres un hijo del Señor, tú tienes un don especial, al menos, úselo. Tienes un don, úsalo, hermano, hermana, úsalo. ¿De qué manera? Sirviendo los unos a los otros. Sirviendo los unos a los otros. Pablo nos da un excelente ejemplo de servicio. Un servicio que lo llevó hasta la cárcel y más tarde incluso hasta la muerte. Dios en esta época quizás a la mayoría de nosotros no nos pide tanto. Pero tenemos que usar el don que Dios nos ha dado. Como buenos administradores, mire otra vez, de la multiforme gracia de Dios. Pedro coincide absolutamente que la explicación de los dones, de los ministerios, no está en nosotros los hombres, sino que está en la gracia de Dios. Debe llamar nuestra atención el hecho de que el ser humano más usado en la historia del cristianismo se vea de la siguiente manera, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Se da cuenta? Un gran ministerio en el verso anterior, un ministerio particular, apóstol a los gentiles, que recibe revelación y misterio de Dios, pero mira acá el contraste y cómo
Pablo se mira a sí mismo, la autoevaluación. Esto no es falsa humildad, esto es como Pablo de verdad se veía. Él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo vivió para servir a Cristo, a su iglesia, porque él se veía de esta manera. Cuanto mejor sea la forma en la cual nosotros nos estamos mirando y viendo, probablemente mejor vamos a servir al Señor. Porque nos damos cuenta de lo insuficiente e insignificante que somos, y entonces asumimos con mayor responsabilidad el llamado que Dios nos ha hecho. Pablo se acercó bastante a lo que él mismo les escribiría a los filipenses en capítulo 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. ¿Sí? Pablo se acercó bastante a esta realidad de mirar a los demás como más importantes que a sí mismo. Entonces, como los otros son más importantes que yo voy a querer servir. Como yo soy el menos que el más pequeño de todos los santos, yo quiero servir a los otros. Un gran don, en el caso del apóstol Pablo, requiere el fundamento de un corazón humilde para que ese don funcione para la gloria de Dios. ¿Sí? De modo que los resultados de ese don no le explotaran en la cara a Pablo. Imagínense un hombre tan usado, con tanta revelación, con tanta evangelización. Si él no tenía un claro concepto de sí mismo, los dones y los resultados y las luces lo hubiesen hecho envanecerse. Pero él sabía otra vez que él era el menos que el más pequeño de todos los santos. Y así también debemos vernos nosotros. No hay declaración de orgullo, tampoco de humildad fingida, refleja sinceridad y gratitud profunda por este don que le había sido dado. Otro texto que nos habla de cómo Pablo se mira a sí mismo, lo encontramos en 1 Timoteo 1:15, donde leemos: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Se da cuenta? Yo soy el primero. Pablo no dice que él fue el primero, Pablo dice, yo soy el primero. Estando ejerciendo su ministerio de apostolado, escribiendo cartas, etc., él dice, yo soy el primero. La pregunta práctica para nosotros, para ti esta mañana, es ¿cómo tú te ves? ¿Tienes esta mañana algo de qué jactarte o enorgullecerte? Pablo vivía su ministerio concedido por Dios como un gran privilegio. Cualquier servicio que nosotros hacemos para el Señor es un honor inmerecido. Es un compromiso que asumimos con Dios, sí, pero no deja de ser un privilegio. Pero no debe ser una carga. No debe ser una carga, sino un privilegio, un alto honor. Dice Pablo, se me concedió esta gracia. Ahí está hablando de ese privilegio. No de gracia salvífica y no necesariamente de la gracia que le había hecho ser un ministro competente. No, se me concedió esta gracia, este privilegio. ¿Cuál? De anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Estas inescrutables riquezas de Cristo es otra manera de hablar del Evangelio, ¿no? Algo inescrutable es algo insondable, algo profundo, que no puede ser contado. Dice John Stott, son las riquezas accesibles gratuitamente debido a la cruz. Incluyen la resurrección, la victoria sobre el pecado, la entronización victoriosa con Cristo en lugares celestiales, la reconciliación con Dios, la incorporación junto con los cristianos judíos en esta nueva sociedad, el fin de la hostilidad y el comienzo de la paz, el acceso al Padre a través de Cristo y por medio de su Espíritu, la membresía de su reino y familia, el ser parte integrante de su morada entre los seres humanos, y todo esto solo como un primer asomo de las mayores riquezas que han de venir, es decir, las riquezas de la herencia que Dios dará a todo su pueblo en el día final. Sí, tenemos riquezas inescrutables que empezamos a disfrutar hoy, pero se van a consumar cuando Cristo vuelva por su iglesia. Este es, hermanos, el valor del mensaje que hemos recibido también nosotros. Lo recibió Pablo, pero también lo recibe la iglesia. Si los hombres
no pueden guardar los descubrimientos científicos. ¿Se ha dado cuenta usted? Cuando hay un descubrimiento científico importante, se da a conocer, se publicita para que sea utilizado, divulgado, conocido. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hemos recibido las inescrutables riquezas de Dios? Debiésemos también estar intencionalmente ocupados en dar a conocer estas riquezas inescrutables. Pablo lo hizo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros? John Stott otra vez dice, una vez que estamos convencidos de que el Evangelio es a la vez la verdad de Dios y la riqueza para la humanidad, nadie será capaz de silenciarnos. Nadie será capaz de silenciarnos. Verso 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio por los siglos que ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. La expresión sacar a la luz es aclarar. ¿Sí? Los gentiles estaban en oscuridad y Pablo había sido comisionado por Dios para aclarar este misterio, para aclarar, para profundizar, para explicar también podríamos decir a la comunidad, tanto a los judíos como a los gentiles. Los judíos también iban a tener que entender esta realidad de la iglesia. Las personas sin Cristo hoy están también en oscuridad y solo la iluminación de Dios puede sacarlos de esa condición. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? Predicarles y anunciarles el Evangelio. Me llamó la atención el argumento que utiliza el apóstol Pablo, ¿no? Dice, y sacar a la luz, ¿sí? Explicar, aclarar la dispensación del ministerio. No solo proclamar, sino que explicar. Esa es un poco la idea. Que por los siglos ha estado oculto en Dios, como dijimos antes, algo que ahora está siendo revelado a través de los apóstoles. Pero mire, dice que es creador de todas las cosas. Está diciendo que es creador de todas las cosas, pero está hablando de aclarar, de traer a la luz el misterio de Dios. El creador de todas las cosas podría haber utilizado medios mejores que los humanos para dar a conocer su misterio, su misterio, ¿no? Pero no, él escogió sabia y soberanamente escoger el ministerio del apóstol Pablo, escoger a los santos apóstoles y profetas. Y hoy día, escogernos a nosotros. Hoy día llamarnos a nosotros, hermanos, para dar a conocer misterios y verdades espirituales como estas. Aquí podemos hacer una especie de flujo, ¿no? Pablo, como ministro del Evangelio, lo recibe de parte de Dios, recibe la revelación, la entrega, la proclama y la aclara a la iglesia. Y ahora la iglesia, es decir, nosotros, también tenemos una responsabilidad similar. Y así llegamos al tercer punto para hablar del propósito eterno de Dios. Dice el verso 10, de este modo la infinita sabiduría de Dios fue dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Podemos seguir este argumento que yo les decía recién, ¿no? Dios le reveló un misterio, le dio un ministerio para proclamar estas riquezas de Cristo, aclarar la administración del misterio de Dios. Y ahora la iglesia, nosotros, da a conocer la infinita sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. ¿Qué es la infinita sabiduría de Dios? Expresa la amplitud, profundidad, diversidad de una sabiduría que es incomparable. Y es lógico porque es la sabiduría de Dios. La pregunta que nos hacemos, ¿quiénes son estos principados? ¿Quiénes son estas potestades? Y estos temas de las potestades, de los principados, suelen llamar mucho la atención de los hombres, e incluso dentro de los creyentes. Pero, iglesia, tenemos que ser cuidadosos y no ir más allá de lo que la Biblia enseña al respecto. Usted puede ir a una librería, encuentra tomos de estos temas, y la verdad es que la Biblia no sé si dará para hacer tomos de asuntos como este. Tenemos que, como en este tema y en otros, conformarnos a lo que la Biblia dice al respecto y no estar haciendo ciencia ficción de temas como estos. Bueno, estos principados y potestades ya han sido mencionados en Efesios 1:20, 21, lugares celestiales también. Se refieren a seres angelicales, fuerzas espirituales que reinan y tienen dominio en los cielos, sobre los cuales Dios ha exaltado a Cristo y ha exaltado a su iglesia. Lo vimos ahí en Efesios también. Estos representan los diversos rangos y órdenes de seres angelicales. Ellos han de tener sumo interés en el desarrollo de la iglesia y los resultados victoriosos de sus esfuerzos.
del texto se desprende algunas cosas respecto de estas potestades. Primero, es que no son omniscientes, es decir, no lo saben todo, pues la iglesia le está dando a conocer ¿qué cosa? La infinita sabiduría de Dios. Entonces los seres angelicales, las potestades y demás, no son omniscientes, sino que están, por decir así, aprendiendo de la iglesia. Dice un autor: por lo tanto, a medida que el evangelio se extiende por el mundo, esta nueva y variada comunidad cristiana, judíos y gentiles, va desarrollándose. Es como si estuviera poniendo en escena un gran drama. La historia es el teatro, el mundo es el escenario, los miembros de la iglesia de todas las partes son los actores. Dios ha escrito la obra y Él la dirige y la produce. Acto por acto, escena por escena, la historia continúa desplegándose. Pero ¿quiénes son los espectadores? Son las inteligencias cósmicas, los poderes y autoridades de las regiones celestes. Debemos imaginarlos como espectadores del drama de la salvación. Por tanto, la historia de la iglesia cristiana es como la escuela de posgrado de los ángeles. La existencia de la iglesia como una comunidad de gente salvada y reconciliada con Dios es también una demostración pública del poder de Dios. Aquí probablemente, hermanos, se está hablando de la iglesia en términos universales, ¿no? Pero obviamente también la iglesia universal obedece a una realidad más particular, que son las iglesias locales. Entonces, nosotros también como iglesia local somos una evidencia de la demostración pública del poder de Dios. No solo a la gente que nos está viendo, sino también a los principados y potestades. Los ángeles son seres creados, no son omniscientes como dijimos antes. Aquí hay algo interesante también, en el mismo sentido, a través de la creación antigua, es decir, el universo, Dios ha revelado su gloria a los seres humanos, como nos enseña Romanos. Y es por medio de la nueva creación, la iglesia, que Dios revela su sabiduría a los ángeles. Y la otra pregunta que a lo mejor algunos de ustedes se hacen, ¿no? ¿Se incluyen los espíritus malignos aquí? Bueno, el texto no dice, de hecho, que sean buenos o que sean malos. Primero está lo que dice relación con Dios, vale decir, ángeles que están al servicio de Dios. Por si acaso, estos, dice un autor, principados y autoridades incluyesen a las fuerzas malignas, quienes son enemigos de la iglesia, podemos también pensar que es una advertencia elocuente a ellos del poder redentor del evangelio. El arma más potente de la iglesia contra el enemigo es la palabra de verdad. Amén. No es que usted ande reprendiendo y reprendo para acá, reprendo para allá. No, el arma más poderosa que nosotros tenemos en contra del mundo espiritual es la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Es la verdad de la palabra del Señor. Este versículo podría ser considerado una declaración de victoria, la que ganó Jesús en la cruz y que ahora Él comparte con todos los que creen en Él, tanto judíos como gentiles. El misterio de judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo jamás fue previsto. Y si estamos hablando de fuerzas del mal, Satanás podía ver a los judíos incrédulos rechazando al Mesías, podía ver a los gentiles confiando en el Mesías, pero nunca Satanás previó que tanto judíos como gentiles iban a estar en un solo cuerpo, sentados con Cristo en lugares celestiales, completamente victoriosos sobre Él mismo. De haber sabido el alcance de los resultados de la cruz, sin duda Satanás hubiese hecho otro plan, aunque igualmente hubiese fracasado, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios comprende el amor divino, la obra redentora de Cristo, la gracia que ha traído el Evangelio a los oídos de los gentiles y la misión evangelizadora de la iglesia. Esto tiene relación con el verso 11, ¿no? Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este plan eterno de Dios no fue una improvisación, es lo que Dios siempre dispuso a hacer en Cristo. Desde la eternidad pasada, como se dice, ¿no? Siempre fue el plan de Dios. Jesucristo, la obra, la iglesia, no fue un plan B, siempre fue el plan de Dios. Para esto había sido constituida la iglesia, no para ser solo receptores del Evangelio y sus beneficios, sino para ser transmisoras de los mismos.
el verso 12 dice: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Pero antes, permítame hacer un apunte de lo que habíamos visto recién. Nosotros hoy día somos parte de la Iglesia de Cristo y tenemos este privilegio, esta responsabilidad de ser parte de este propósito, dar a conocer la infinita sabiduría de Dios al mundo espiritual. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Viviendo el Evangelio, viviendo sus implicaciones y no levantando barreras entre nosotros que Cristo ya destruyó con su obra. ¿Sí? Imagino que en el contexto que esto fue escrito, los hermanos pudiesen tener la tentación de levantar barreras entre los judíos y los gentiles dentro de esas comunidades. Imagino que sí. Y nosotros tenemos que cuidarnos de lo mismo. Ya no tenemos ese problema judío-gentil, pero de levantar barreras entre nosotros, que Jesucristo destruyó con su propia muerte. Dice que tenemos libertad y que tenemos acceso a Dios con toda confianza. Ya no existen las restricciones del pasado. Usted sabe que en el Antiguo Testamento un solo hombre se acercaba al lugar santísimo una vez al año. Cualquier otro hombre que por iniciativa propia quisiera hacerlo iba a resultar muerto. Solamente uno en representación del pueblo, nadie más. Quien osara hacer algo distinto iba a ser muerto. Eso muestra el Antiguo Testamento. Pero mira el cambio enorme, gracias a la obra de Cristo, dicen: quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Ya esas restricciones no son parte de nuestra vivencia y de nuestra relación con Dios. Lo podemos hacer, amados, con confianza. Es lo que los reformadores llamaron el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Y sabes de quién es este sacerdocio? Para todos los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú tienes este gran privilegio de acercarte con libertad, con libre acceso, dice otra traducción, con acceso franco delante de la presencia del Señor, con confianza, por medio de la fe en Jesucristo. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Cuántos necesitan misericordia? ¿Se está acercando usted al trono de la gracia? Porque somos nosotros los que tenemos que acercarnos y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, necesitan ayuda oportuna? ¿Se está acercando al trono de la gracia por medio de los méritos del Señor Jesucristo, por medio de la fe? Dice el autor de Hebreos: ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Perdón, es el verso 13 de lo que estamos compartiendo en Efesios. Hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Finalmente el apóstol cierra con esto: ruego por tanto no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Es como si Pablo le dijera a sus destinatarios: no importa las veces que yo tenga que venir a la cárcel, si es para que ustedes conozcan el Evangelio, lo volvería a hacer. No desmayen a causa de mí. Yo no estoy aquí por malhechor, yo no estoy aquí por ladrón o por haber hecho las cosas mal. Yo estoy aquí por ustedes, por predicarle a ustedes. Esta era lo que encendía el corazón del apóstol Pablo. Ser fiel al Señor y al llamado que Él le había hecho, y estaba en absoluta disposición de ir a la cárcel, de enfrentar naufragio, de sufrir enfermedad, de ser calumniado. El apóstol Pablo estaba dispuesto a todo esto por causa de su Señor. Es como que se le dijera: no desmayen, interpreten bien este asunto, amados efesios. Yo estoy aquí por ministro del Evangelio en favor de ustedes. Así que tranquilos, no se desesperen. Es poco probable que alguno de nosotros vaya a la cárcel por causa del Evangelio, aunque sí hay creyentes que hoy van. Pero definitivamente, iglesia, está bien, no vamos a ir a la cárcel, pero tenemos que mejorar en nuestra disposición respecto del Señor. Tenemos que orar más, trabajar más. Si es necesario sufrir por la causa del Evangelio, suframos. Si es necesario levantarse un poco más temprano por la causa del Evangelio, hagámoslo. Si es necesario que nos tilden de fanáticos en el trabajo por compartir el Evangelio, pues bien, hagámoslo. Seamos más partícipes del Evangelio, como lo fue el apóstol Pablo. Para que la realidad de la iglesia, ¿no?,
siga siendo patente al mundo terrenal y al mundo espiritual. Nosotros tenemos que manifestarlo, hermanos, así como lo vivió el apóstol Pablo. A manera de conclusión, la lección más importante que nos enseña esta primera mitad de Efesios, capítulo 3, es la centralidad bíblica de la iglesia a través del testimonio del apóstol Pablo. Y aquí algunos vicios en los cuales los creyentes muchas veces caen. Algunos construyen un cristianismo que consiste por completo en una relación individual con el Señor Jesucristo. Usted habla con estas personas y creen en Dios, leen la Biblia, leen libros, pero no son parte de la iglesia. Virtualmente ellos dicen que no quieren tener nada que ver con la iglesia. ¿Sí? Son llaneros solitarios. Bueno, contra ese tipo de pensamiento este texto los enfrenta directamente. Otros aceptan de mala gana la necesidad de ser miembros de la iglesia, porque han perdido la esperanza en la institución eclesiástica. Y esto puede ser de cierta manera comprensible. Pero la iglesia va a tener siempre la necesidad de reformarse y de renovarse a la luz de la palabra. Pero quienes piensan de esta manera también tienen que tener cuidado de no menospreciar la iglesia de Dios o de estar ciegos a la obra de Dios a través de la historia en la iglesia. La pregunta para aquellos que están reticentes a ser miembros o ser parte más activa de la iglesia, ¿no? Si Dios no abandonó a la iglesia, ¿podremos hacerlo nosotros? Si Dios no abandonó la iglesia, es más, dio a su Hijo Jesucristo por amor a ella, ¿podremos nosotros ahora excluirnos de esta comunidad diversa de personas que Dios está llamando, de todas nacionalidades, de toda tribu, de toda nación? Ciertamente no. Y es allí donde tenemos que nosotros responder de manera positiva y, si es necesario, ¿no?, arrepentirnos si estamos actuando de manera equivocada. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por permitirnos venir a este texto. Ayúdanos, Señor, a poder ser unánimes, a poder apreciar tu obra, Señor. Esta obra que el apóstol Pablo describe como un misterio, que es algo que no se había dado a conocer, de la cual tú nos has hecho parte a cada uno de nosotros, Señor. Y esto es un gran privilegio, Señor. Esto es una gran honra que a Jesucristo le costó su propia vida, Señor, en la cruz del Calvario. Ayúdanos a asumir un rol más protagónico, un rol, Señor, más desinteresado en nosotros mismos y más interesado en los otros. Ayúdanos, Señor, a valorar tu obra en la iglesia como la valoras tú. Ayúdanos a poder ver el alto privilegio que tenemos nosotros, los que hemos sido salvados a través de Cristo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.